Dicen que la justicia de los hombres es frágil, que puede romperse con una firma, con una mentira, con un silencio conveniente. Pero hay otra justicia, invisible a los ojos, que no se apresura ni se equivoca. Una justicia que espera el momento exacto para manifestarse, cuando todo parece perdido y el corazón apenas puede seguir latiendo. Hoy te traigo la historia de un hombre que perdió todo en una mañana. Su trabajo, su nombre, su dignidad. Un hombre al que nadie quiso defender, al que todos dieron la espalda. Pero Dios nunca abandona a quien mantiene su fe intacta, incluso cuando el mundo entero lo señala como culpable. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te recordará que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde años en llegar. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Ezequiel Montoya tenía 59 años cuando su vida se derrumbó. Vivía en un pueblo del norte de México, donde el sol quema la tierra durante meses y el viento arrastra el polvo por calles sin asfaltar. Era un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren demostrar con acciones lo que sienten. Su rostro estaba marcado por el tiempo y el trabajo. Arrugas profundas alrededor de los ojos, manos grandes y ásperas, llenas de cicatrices de aceite y metal, la espalda ligeramente encorvada de tanto agacharse sobre maquinaria vieja. Usaba siempre la misma camisa azul desgastada, pantalones de mezclilla remendados y botas de seguridad que habían conocido mejores días. Pero en sus ojos todavía brillaba algo que ni la pobreza ni la soledad habían podido apagar. Una fe tranquila, silenciosa, inquebrantable. Había enviudado 5 años atrás. Su esposa, Rosa, se fue dejándole un vacío que llenaba con oraciones nocturnas y recuerdos que guardaba como tesoros. Su hija, Mariana, se había ido del pueblo buscando un futuro que allí no existía. Las llamadas se hicieron cada vez más escasas, los silencios más largos. Ezequiel entendía. La vida de ella seguía adelante y él no quería ser una carga. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba café en una olla abollada y caminaba 40 minutos hasta el complejo industrial donde había trabajado durante casi 30 años. No era gerente ni supervisor. Era el hombre que llegaba primero y se iba último, el que conocía cada tornillo, cada tubería, cada ruido extraño de las máquinas que nadie más quería reparar. Y aunque ganaba poco, lo hacía con orgullo, porque para Ezequiel el trabajo era más que dinero, era dignidad. Durante décadas, Ezequiel fue respetado. Los obreros lo saludaban con gratitud. Los supervisores confiaban en su juicio. Cuando algo se rompía a medianoche, era a él a quien llamaban. Y él siempre respondía, sin quejas, sin excusas, con esa lealtad callada de quien entiende que el trabajo bien hecho es una forma de oración. Pero la empresa fue vendida. Los nuevos dueños llegaron con trajes elegantes, computadoras portátiles y planes de optimización. Querían reducir costos, deshacerse de los trabajadores viejos, borrar el pasado para construir un futuro más rentable. Y necesitaban un culpable, alguien a quien señalar, alguien que no pudiera defenderse. Ezequiel era el blanco perfecto, sin estudios formales, sin conexiones, cercano a la jubilación. Cuando una de las máquinas principales falló durante un turno nocturno, lo acusaron de negligencia operativa. Dijeron que había ignorado protocolos, que su descuido había costado miles de dólares. Mintieron. Ezequiel no estaba ni siquiera en la planta esa noche, pero nadie revisó los registros. Nadie preguntó. En una reunión de 15 minutos, sin derecho a réplica, lo despidieron. Le negaron su indemnización. Le negaron sus años de servicio. Le negaron incluso una carta de recomendación. Y cuando salió de esa oficina, con una caja de cartón que contenía una taza vieja y una foto de Rosa, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo el empleo, era su nombre, su reputación.
Todo lo que había construido durante 3 décadas se desmoronaba en cuestión de minutos. La noticia corrió como pólvora en el pueblo. En esos lugares pequeños, los rumores tienen vida propia. La gente murmuraba en las esquinas, en la tienda, en la plaza. Algunos lo miraban con lástima, otros con desconfianza. Las puertas que antes se abrían con sonrisas ahora permanecían cerradas. Las llamadas dejaron de llegar. Hasta los vecinos que lo conocían desde niño evitaban su mirada. Intentó buscar trabajo, pero cada vez que mencionaba su nombre, veía el cambio en los rostros. Lo sentimos. Ya, encontramos a alguien. No encaja en el perfil. Llamaremos si algo surge. Nunca llamaban. El dinero que había ahorrado durante años se evaporó en cuestión de meses. Primero en comida, luego en medicinas, finalmente en nada, porque ya no quedaba nada que comprar. Un día, mientras buscaba monedas en los bolsillos de pantalones viejos, encontró un rosario que Rosa le había regalado años atrás. Lo sostuvo entre sus dedos temblorosos y lloró. Lloró por ella, por su hija, por sí mismo. Pero, incluso en ese momento de derrota absoluta, susurró una oración. Dios, si tú sabes que soy inocente, dame fuerzas para no rendirme, aunque nadie más me crea. Fue una tarde de julio cuando el cielo comenzó a cambiar. El calor sofocante que había dominado el día dio paso a un aire denso, pesado, cargado de electricidad. Las nubes llegaron desde el norte, grandes y oscuras como montañas de ceniza, avanzando despacio, pero con una presencia amenazante que parecía tragarse la luz del sol. El viento empezó a soplar en ráfagas irregulares, levantando el polvo de las calles, arrancando hojas secas de los árboles, haciendo crujir las láminas de los techos. Los perros del vecindario se escondieron bajo los porches. Las aves dejaron de cantar. Había algo en el ambiente que anunciaba tormenta, no solo de agua, sino de algo más grande, más profundo. Ezequiel estaba en la pequeña habitación que alquilaba en la casa de Doña Remedios, una viuda de 70 años que le había ofrecido refugio cuando nadie más lo hizo. El cuarto era estrecho, un colchón delgado sobre el piso de cemento, una silla de plástico rota, una mesa de madera carcomida donde guardaba su Biblia y un vaso con agua. Las paredes estaban manchadas de humedad y en las noches podía escuchar el goteo constante de una tubería vieja. Estaba sentado en la silla, mirando por la ventana sin vidrio, solo una cortina rasgada que se movía con el viento, cuando escuchó el primer trueno. Fue un sonido seco, profundo, como si la tierra misma se quejara. Luego otro más cerca que hizo temblar los cimientos de la casa. La lluvia comenzó a caer de golpe, sin aviso, en gotas gruesas que golpeaban el techo de lámina con un estruendo ensordecedor. El cielo se oscureció por completo. Era apenas las 6 de la tarde, pero parecía medianoche. Los relámpagos rasgaban el horizonte, iluminando todo por fracciones de segundo antes de sumergir el mundo de nuevo en la oscuridad. Ezequiel cerró la cortina, encendió una vela. No había electricidad en su cuarto y se sentó en el borde del colchón. La tormenta rugía afuera como una bestia furiosa. El viento sacudía las paredes. La lluvia se colaba por las grietas del techo, formando pequeños charcos en el suelo. Pero Ezequiel no tenía miedo. Había vivido demasiadas tormentas, no solo del clima, sino del alma. Tomó su Biblia entre las manos, abrió en Salmos y comenzó a leer en voz baja, casi en un murmullo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Su voz apenas se escuchaba sobre el estruendo de la lluvia, pero las palabras salían firmes, decididas. Porque aunque el mundo entero lo hubiera abandonado, aunque su cuerpo estuviera cansado y su estómago vacío, su fe permanecía intacta. Cerró los ojos y oró. Señor, no entiendo por qué me pasó esto. No entiendo por qué todos me dieron la espalda, pero confío en ti. Aunque no vea el camino, sé que tú me guías. Eran casi las 11 de la noche, cuando Ezequiel escuchó algo diferente entre el caos de la tormenta. Un golpe, suave al principio, casi imperceptible. Luego otro, más fuerte. Alguien estaba tocando la puerta de la casa. Se incorporó despacio, confundido.
¿Quién podría estar afuera en medio de semejante temporal? Abrió la puerta de su cuarto y salió al pasillo oscuro. Doña Remedios ya dormía. Su habitación estaba en silencio. Los golpes continuaron, ahora más insistentes. Ezequiel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Tomó la vela y caminó hacia la puerta principal, sus pasos resonando en el piso de cemento mojado. Cuando abrió, lo que vio lo dejó sin aliento. Un hombre estaba de pie bajo la lluvia torrencial, empapado de pies a cabeza. Su ropa, un traje que alguna vez fue elegante, estaba cubierta de lodo, desgarrada en varios lugares. Tenía el rostro pálido, los labios azulados por el frío, y sus ojos, hundidos por el cansancio, miraban con una mezcla de desesperación y súplica. Parecía tener más de 60 años, aunque era difícil saberlo con certeza bajo el peso de la tormenta y el agotamiento. «Por favor», murmuró el hombre con voz temblorosa, «me perdí. Mi auto se descompuso kilómetros atrás. No tengo dónde refugiarme». Otra ráfaga de viento casi lo derriba. Se sostenía del marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Ezequiel dudó, no por desconfianza, sino por lógica pura. Apenas tenía para comer. Su cuarto era un refugio miserable. ¿Qué podía ofrecerle a este hombre? Pero entonces, en medio de esa vacilación, algo ocurrió dentro de su pecho. Una voz silenciosa, clara como el cristal. ¿No fuiste tú quien pidió ser las manos de Dios en la tierra? No eran palabras que escuchara con los oídos, sino con el alma. Y supo que no podía cerrar esa puerta. «Pase, señor», dijo Ezequiel, haciéndose a un lado. «No tengo mucho, pero lo que hay es suyo». El hombre entró tambaleándose, dejando un rastro de agua y barro en el suelo. Ezequiel cerró la puerta tras él, bloqueando el aullido del viento. Ezequiel llevó al hombre a su pequeño cuarto y lo ayudó a sentarse en la única silla que tenía. El extraño temblaba de frío, sus dientes castañeaban y pequeños charcos de agua se formaban a su alrededor. Sin decir palabra, Ezequiel buscó en su escaso guardarropa y encontró una camisa vieja de franela y unos pantalones que ya no usaba. No eran gran cosa, pero estaban secos. «Póngase esto», le dijo con voz suave. «Voy a preparar algo caliente». El hombre levantó la vista, sorprendido, como si no pudiera creer que alguien lo estuviera ayudando sin preguntas, sin juzgarlo. Tomó la ropa con manos temblorosas y asintió, incapaz de hablar. Ezequiel salió al pequeño pasillo que hacía las veces de cocina. Solo tenía 2 papas, medio kilo de frijoles cocidos del día anterior y un poco de sal. Encendió el viejo anafre de gas, calentó agua en una olla abollada y preparó un caldo simple pero caliente. El aroma llenó el espacio, mezclándose con el sonido de la lluvia que seguía golpeando el techo. Mientras revolvía el caldo, Ezequiel oró en silencio. «Señor, multiplica esto como multiplicaste los panes y los peces, que sea suficiente para los 2». Cuando regresó al cuarto, el hombre ya se había cambiado. La ropa le quedaba grande, pero al menos estaba seco. Ezequiel le entregó un plato de peltre con el caldo humeante y una cuchara. «No es mucho, pero le hará bien», dijo sentándose en el borde del colchón. El hombre tomó el plato entre sus manos y lo miró como si fuera oro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabe lo que esto significa para mí», murmuró. «Pasé toda la tarde caminando bajo la lluvia. Toqué en varias casas y nadie abrió. Pensé que iba a morir allá afuera». Tomó la primera cucharada y cerró los ojos, saboreando el calor que bajaba por su garganta. Comieron en silencio durante unos minutos. La tormenta comenzaba a calmarse. Los truenos se alejaban hacia el horizonte. Fue el extraño quien rompió el silencio. «¿Por qué me ayudó? Ni siquiera me conoce». Ezequiel levantó la mirada sorprendido por la pregunta. Pensó en sus propias circunstancias, en cómo el mundo le había dado la espalda, en las puertas que se cerraron en su cara. Y luego sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Porque alguien me enseñó que cuando tienes poco y lo compartes, Dios lo multiplica. Y porque yo también sé lo que es tocar puertas que no se abren». El hombre lo miró con atención, como si estuviera viendo algo más allá de las palabras. «¿Usted es creyente?», preguntó con curiosidad. «Lo soy», respondió Ezequiel sin dudar. «Es lo único que me queda y es suficiente». Tomó su Biblia de la mesa
y la sostuvo entre sus manos. He pasado por tiempos muy duros últimamente. Perdí mi trabajo, mi reputación. La gente que creía que me conocía me dio la espalda. Pero mi fe no se negocia, porque cuando todo falla, Dios permanece. El extraño asintió despacio, como si esas palabras le resonaran profundamente. Es raro encontrar gente así hoy en día, dijo con voz quebrada, gente que aún cree en lo invisible. Terminó el caldo y dejó el plato a un lado. No tengo cómo pagarle esto. No me debe nada, respondió Ezequiel con firmeza. El que da sin esperar nada a cambio, recibe de Dios lo que los hombres no pueden dar. Extendió una manta vieja sobre el colchón. Duerma aquí esta noche. Yo estaré bien en la silla. El hombre intentó protestar, pero el cansancio pesaba más que las palabras. Se recostó sobre el colchón con un suspiro profundo de alivio. Antes de cerrar los ojos, murmuró: Dios lo bendiga, amigo. Nunca olvidaré esto. La mañana llegó con una luz tímida que se filtraba por las grietas del techo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que olía a tierra mojada. Los pájaros cantaban de nuevo, y el silencio después del caos parecía casi sagrado. Ezequiel se despertó con el cuerpo adolorido después de haber dormido sentado en la silla. El hombre ya estaba despierto, doblando cuidadosamente la manta que había usado. Se había puesto de nuevo su traje, aunque todavía estaba húmedo y sucio. Gracias por todo, dijo con voz sincera. Debo irme. Tengo que encontrar ayuda para mi auto. Ezequiel lo acompañó hasta la puerta. Antes de irse, el hombre se detuvo y lo miró fijamente. ¿Cómo se llama?, preguntó. Ezequiel Montoya, respondió. El hombre asintió, como grabando ese nombre en su memoria. Ezequiel, no olvidaré su bondad. Y sin decir más, se alejó por el camino lodoso, perdiéndose entre las calles del pueblo. Ezequiel cerró la puerta y regresó a su cuarto. Todo estaba como siempre, pobre, vacío, frágil, pero algo había cambiado dentro de él. Una sensación extraña, como si esa noche hubiera sido más que un simple encuentro, como si Dios le hubiera susurrado en silencio: todavía tengo planes para ti. Pasaron las semanas, luego los meses, y la situación de Ezequiel no mejoró, empeoró. El poco dinero que le quedaba se evaporó por completo. Doña Remedios, con el corazón partido, le dijo que no podía seguir dejándole el cuarto gratis. Tenía sus propias deudas, su propia supervivencia. Ezequiel lo entendió. No la culpó. Un día recibió una notificación legal en un sobre amarillo que parecía pesar más de lo que debía. La empresa que lo había despedido había iniciado un proceso judicial en su contra, acusándolo formalmente de negligencia. Si no respondía con un abogado en 30 días, perdería cualquier derecho a apelar o a reclamar lo que le debían. El problema era simple y devastador. No tenía dinero para un abogado. No tenía dinero para nada. Intentó pedir ayuda. Fue a organizaciones de derechos laborales, a abogados de oficio, a cualquiera que pudiera escucharlo. Pero los casos como el suyo eran comunes, y sin pruebas sólidas o recursos para investigar, nadie quería involucrarse. Lo sentimos, señor Montoya, le decían una y otra vez. No podemos ayudarlo sin documentos que respalden su versión. La desesperación comenzó a apretar su garganta. Había días en los que apenas comía, sobreviviendo con tortillas duras y agua. Su cuerpo, ya cansado por la edad y el trabajo, comenzaba a fallar. Dolores en el pecho, mareos al levantarse, pero no tenía dinero para un médico. Y aunque lo tuviera, ¿qué importaba? Si perdía el juicio, si su nombre quedaba manchado para siempre, ¿qué sentido tenía seguir luchando? Una noche, arrodillado junto al colchón, Ezequiel lloró como no había llorado en años. No de autocompasión, sino de agotamiento puro. Dios mío, susurró entre sollozos. ¿Hasta cuándo? He tratado de hacer lo correcto, he mantenido mi fe, pero ya no puedo más. Si este es el final, acepto tu voluntad. Pero si hay un camino, muéstramelo, porque yo ya no veo nada. El silencio que siguió fue denso, pesado, pero en medio de ese silencio, algo dentro de su pecho se mantuvo firme. Una chispa pequeña, casi apagada, pero aún viva. La fe. Esa fe que no dependía de lo que tuviera, sino de lo que creía cuando no tenía nada.
Era un martes por la tarde cuando Ezequiel decidió hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Había una pequeña capilla en las afueras del pueblo, abandonada desde hacía años, con las paredes descascaradas y el patio lleno de maleza. Nadie iba allí, pero Ezequiel sentía que debía hacer algo útil, aunque fuera solo limpiar un lugar donde otros pudieran orar si algún día volvían. Llegó con una escoba vieja, una cubeta y las pocas fuerzas que le quedaban. Barrió el polvo, arrancó las hierbas. Del piso, limpió las ventanas rotas. No lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque sentía que era lo correcto, porque incluso en la pobreza absoluta podía ofrecer su trabajo. Estaba terminando cuando escuchó pasos detrás de él. Se dio vuelta y vio a un hombre mayor de unos 70 años, bien vestido pero con un aire sencillo. Llevaba un bastón y caminaba despacio, observando la capilla con nostalgia. «Hace años que no venía aquí», dijo el hombre con voz suave. «Solía venir con mi esposa, cuando aún vivía». Ezequiel asintió con respeto. «Es un lugar hermoso, solo necesita un poco de cuidado». El hombre se sentó en uno de los bancos viejos y miró a Ezequiel con curiosidad. «¿Y usted por qué lo limpia? ¿Le pagan por esto?» «No», respondió Ezequiel con una sonrisa cansada. «Lo hago porque quiero. Es mi forma de agradecer lo poco que tengo». El hombre enarcó las cejas, intrigado. «Lo poco que tiene. Disculpe mi curiosidad, pero se ve como si no tuviera mucho». Ezequiel se sentó en el banco de enfrente, agotado, y sin saber por qué comenzó a hablar. Le contó todo: el despido injusto, las acusaciones falsas, la soledad, el juicio que estaba a punto de perder, las puertas cerradas, el hambre, las noches de oración desesperada. Habló sin filtros, sin adornos, con la voz de alguien que ya no tiene nada que perder. El hombre escuchó en silencio absoluto, sin interrumpir. Cuando Ezequiel terminó, el anciano permaneció inmóvil durante varios segundos, mirando el crucifijo sobre el altar. Finalmente habló y lo que dijo cambió todo. «Señor Montoya, mi nombre es Arturo Salinas. Fui auditor industrial durante 40 años. Me jubilé hace 5, pero aún conozco muy bien cómo funcionan esas empresas». Ezequiel lo miró confundido. El hombre continuó: «Lo que usted me cuenta tiene todas las señales de un despido fraudulento. He visto casos así cientos de veces. Usan a los trabajadores mayores como chivos expiatorios para cubrir errores de gestión, pero siempre dejan rastros, siempre». El corazón de Ezequiel comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Arturo se levantó apoyándose en su bastón. «Quiero decir que puedo revisar su caso, sin costo. Conozco a abogados laborales que me deben favores. Si lo que usted dice es verdad, y tengo la sensación de que lo es, podemos probar su inocencia». Hizo una pausa y agregó con firmeza: «Nadie merece ser destruido por mentiras». Ezequiel sintió que las piernas le temblaban. «Pero, ¿por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce». Arturo sonrió con tristeza. «Porque hace unos meses yo también estuve perdido, literal y metafóricamente. Mi auto se descompuso en medio de una tormenta terrible. Toqué en varias puertas buscando ayuda y todas se cerraron en mi cara. Hasta que llegué a una casa donde un hombre me abrió, me dio ropa seca, comida caliente y su única cama. No me pidió nada a cambio. Solo me dijo que cuando tienes poco y lo compartes, Dios lo multiplica». El aire se detuvo. Ezequiel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Usted es... No podía terminar la frase. «Sí, Ezequiel, soy yo, el hombre de la tormenta». Arturo extendió su mano. «Y he estado buscándolo desde entonces. Pregunté en el pueblo por usted, pero nadie quería darme información. Decían que era un hombre problemático, pero yo sabía la verdad. Sabía que el hombre que me salvó esa noche no podía ser quien ellos describían». Ezequiel se puso de pie. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Yo solo hice lo que cualquier cristiano haría». «No», lo interrumpió Arturo con voz firme. «Hizo lo que muy pocos harían, y ahora es mi turno de devolver esa bondad. Vamos a limpiar su nombre, señor Montoya. Vamos a hacer justicia». Lo que siguió fue como un huracán de esperanza.
Arturo Salinas no solo era un auditor retirado, era un hombre respetado en la industria, con conexiones en todas las empresas de la región. Revisó el expediente de Ezequiel con ojo clínico y en menos de una semana encontró lo que buscaba: inconsistencias graves en los reportes, registros alterados, firmas falsificadas. La supuesta negligencia de Ezequiel había ocurrido en un turno en el que él ni siquiera estaba presente. Los nuevos dueños habían manipulado los horarios para inculparlo, pero Arturo encontró los registros originales archivados en el sistema antiguo, los que nadie se molestó en revisar. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta. Con esa evidencia, Arturo contactó a un abogado laboralista de prestigio que le debía un favor personal. El abogado tomó el caso sin cobrar honorarios, indignado por la injusticia. En cuestión de semanas, presentaron una demanda formal contra la empresa, no solo por despido injustificado, sino por difamación y daño moral. La empresa intentó defenderse, pero los documentos no mentían. Los registros manipulados quedaron expuestos. Los testimonios de otros trabajadores que habían sido silenciados por miedo comenzaron a salir a la luz. La presión mediática creció. Finalmente, la empresa se vio obligada a llegar a un acuerdo. Le ofrecieron a Ezequiel una compensación económica que triplicaba lo que hubiera recibido por su jubilación normal. Pero más importante aún, publicaron una disculpa pública admitiendo el error y limpiando su nombre oficialmente. Ezequiel Montoya ya no era el hombre despedido por negligencia. Era el hombre que había sido víctima de una injusticia corporativa y que había luchado por su dignidad. El día que firmó el acuerdo, Ezequiel se sentó en la oficina del abogado con las manos temblorosas. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró mirando los papeles. Arturo, sentado a su lado, le puso una mano en el hombro. «Créalo, amigo. La verdad siempre encuentra su camino. Solo necesita tiempo y personas dispuestas a buscarla». Pero la bendición no terminó allí. Una empresa de la región, al enterarse de la experiencia de Ezequiel y de la injusticia que había sufrido, le ofreció un puesto como asesor técnico independiente. Ya no sería un empleado descartable, sería un consultor respetado, alguien cuya experiencia tenía valor real. El salario era digno, el horario flexible, y por primera vez en años, Ezequiel sintió que su conocimiento importaba. Esa noche, en su nuevo hogar, un pequeño departamento modesto pero limpio y seguro, Ezequiel se arrodilló frente a la ventana, miró el cielo estrellado y susurró: «Gracias, Señor, no por el dinero, no por el trabajo. Gracias por devolverme mi dignidad, por recordarme que tú nunca me abandonaste, ni siquiera cuando yo pensé que sí». Con su vida estabilizada, Ezequiel no olvidó lo que había vivido. No olvidó las noches de hambre, el frío de la soledad, la desesperación de las puertas cerradas, y decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados mientras otros pasaban por lo mismo. Usó parte de su compensación para crear un pequeño fondo de ayuda en el pueblo. No era una organización formal ni con grandes recursos, pero era suficiente. Ayudaba a trabajadores despedidos injustamente a conseguir asesoría legal, pagaba consultas médicas para quienes no tenían seguro, compraba alimentos para familias que pasaban hambre. Lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento, de la misma forma en que había abierto su puerta aquella noche de tormenta. Doña Remedios, quien lo había albergado en sus peores momentos, recibió ayuda para reparar su casa. Ezequiel no solo le pagó los meses de renta que no había podido cubrir, sino que contrató a alguien para arreglar el techo, las tuberías y las paredes. «Usted me dio refugio cuando nadie más lo hizo», le dijo con los ojos húmedos. «Ahora me toca a mí cuidar de usted». La pequeña capilla que había limpiado se convirtió en un lugar de encuentro comunitario. Ezequiel y Arturo, junto con otros vecinos, la restauraron por completo. Ya no era un lugar abandonado, sino un refugio donde la gente podía orar, reunirse, encontrar paz. En la entrada colocaron una placa sencilla con una frase que Ezequiel eligió personalmente: «Dios no se olvida de los corazones buenos». Su hija Mariana, al enterarse de todo lo que había pasado, regresó al pueblo. Las lágrimas y los abrazos fueron largos,
llenos de arrepentimiento y perdón. «Perdóname por no estar cuando me necesitabas», le dijo ella entre sollozos. «Estabas construyendo tu vida», respondió Ezequiel con ternura. «No te culpo, solo estoy feliz de que estés aquí ahora». Ezequiel entendió algo profundo en esos meses de 1900. Transformación. No fue el error lo que lo destruyó, fue la injusticia, y no fue la fuerza lo que lo sostuvo, fue la fe. Esa fe tranquila, silenciosa, que no grita, pero que resiste. Esa fe que dice, aunque nadie más me crea, Dios sabe la verdad. Hoy, Ezequiel Montoya vive con la paz de quien sabe que la justicia de Dios, aunque tarde, siempre llega. Su casa ya no es solo un refugio para él, sino para cualquiera que necesite un plato de comida, una palabra de aliento, una mano que lo levante. Porque aprendió que el bien que haces siempre vuelve, no en la forma que esperas, pero siempre vuelve multiplicado. La vida le enseñó que cuando el mundo te acusa, te abandona y te derrumba, Dios sigue siendo quien te defiende, que la fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada, y que a veces el mayor acto de justicia no lo hacen los jueces, sino un corazón que decide abrir una puerta en medio de la tormenta. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.